las voces que claman por la evangelización. Jesús, hermanos, en esos versículos nos da la gran comisión, el mandamiento de la gran comisión. Y este mandamiento lo dio antes que Él ascendiera a su trono de gloria. Y vemos cómo Jesús describe y espera que nosotros como cristianos el día de hoy podamos cumplir con la gran comisión. La gran comisión nos ordena a ser discípulos a nuestro paso en este mundo. Hacer discípulos es el mandamiento de la gran comisión. Dios nos manda que seamos parte de la gran comisión, pero si no estamos siendo parte de la gran comisión, entonces, hermanos, somos parte de la gran omisión. La omisión es la abstención de hacer o de decir algo. La omisión es una falta. La omisión es una negligencia por parte de alguien quien es encargado de realizar una tarea y simplemente no la está realizando. La gran comisión, la evangelización mundial, es un mandamiento divino que descansa, hermanos, sobre la responsabilidad de la iglesia. No es la responsabilidad de alguna denominación, no es la responsabilidad de alguna asociación, es la responsabilidad de la iglesia de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí en 1 Corintios, por favor, capítulo 9, versículo 16, el apóstol Pablo escribe a los corintios y les dice, 1 Corintios 9, 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y luego él dice, y ay de mí, si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, dice la Biblia, hermanos, Pablo escribiendo a los romanos le dice, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, dijo Pablo, mira, como quiera, la comisión se nos ha sido encomendada. Qué increíble la vida de Pablo. Qué increíble el testimonio, el impacto, el fuego, la visión de Pablo por la obra misionera. El apóstol Pablo, hermanos, hizo una tremenda obra en su vida estando en esta tierra. Pero el apóstol Pablo ya no está con nosotros en este mundo. Ya no está el apóstol Pablo llevando el evangelio hasta donde más él podía. Ya no está para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y ahora, querida iglesia, si el apóstol Pablo ya no está en esta tierra, alguien tiene que continuar con la obra que Pablo un día realizó en esta tierra. Alguien debería de levantar la antorcha y llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Pero si no es usted, si no decide el día de hoy, si no decidimos el día de hoy, hermanos, ¿qué vamos a hacer en cuanto a la obra misionera? Entonces, ¿cuándo? Hermanos, ¿cuándo vamos a decidir? Hasta que ya sea demasiado tarde. Como cristianos, querida iglesia, nos toca escribir en páginas doradas la historia de la obra misionera. No sé, cuando usted conoció de la palabra de Dios, en nuestro caso, hermanos, el evangelio llegó a nuestro pueblo, a nuestro lugar donde nacimos, a través de un hombre que tenía que caminar horas y horas para llevar la palabra de Dios. En muchos casos, Dios usó a misioneros americanos y llegaron a nuestra nación y llegaron a nuestro país llevando la palabra de Dios. La sangre de esos hombres de Dios fue derramada, hermanos, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestra nación, para que el evangelio llegara a nuestras vidas. Muchos de ellos, sus vidas terminaron en ese lugar. Dejaron sus comodidades, dejaron su familia, dejaron humanamente su futuro. ¿Para qué? Para que el evangelio llegara a nuestras vidas. Bendito el día cuando el evangelio llegó a nuestras vidas. Somos deudores, hermanos. Somos deudores en dar el evangelio a cada persona de la misma manera que usted y yo un día lo recibimos. Somos deudores. Estábamos viajando el día miércoles. Compartíamos esto desde la ciudad de Riobamba hasta Puerto Morona, y unas 9 horas, y de ahí 18 horas a la última iglesia. Después de que sucedió el accidente, creímos que todo había terminado allí. Estuvimos 4 días en el río. El hermano Samuel
literalmente no haciendo caso a su esposa cuando su esposa decía: Samuel, Samuel, los niños se ahogan, Samuel, los niños se ahogan. Y hermanos, después de todo, yo le decía a mi esposa: mira, ni con todo lo que hiciéramos, ni con todo lo que le pagáramos a Samuel, ni con todo lo que le ofreciéramos a Samuel, sería suficiente lo que Él hizo por nosotros. Nuestro Salvador, querida iglesia, murió en la cruz del Calvario. No le importó el dolor, no le importó el sufrimiento, esa corona de espinas en su cabeza, esos clavos en las manos y en los pies, esa lanza en su costado, los golpes de los romanos, molido por nuestros pecados. Lo hizo por amor a usted y a mí. Somos deudores de predicar la palabra de Dios. Gracias a Dios por lo que puede hacer. Gracias a Dios por lo que podemos invertir. Gracias a Dios porque podemos ir al campo misionero. Pero no es suficiente en comparación de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Somos deudores, hermanos. Somos deudores. Dios usó a los primeros cristianos para impactar al mundo entero con el evangelio y escribir en páginas doradas la historia de la obra misionera. Hermanos, algo sobrenatural sucedió con los primeros cristianos. Solo un grupito, hermanos, de pescadores, de discípulos sin letras allá en el aposento alto, fueron investidos con el poder del Espíritu Santo, a través incluso, a pesar de la persecución, a pesar de lo que estaban sufriendo. Pero se levanta Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, y predica la palabra de Dios, y gente conoce de Cristo, sacerdotes convertidos a Cristo, la iglesia creciendo, gente siendo salva, gente siendo bautizada. Querida iglesia, lo que Dios hizo con ellos, Dios lo puede hacer también con nosotros, porque el Dios de ellos sigue siendo el Dios de nosotros. La gran comisión, la evangelización mundial, es una tarea, hermanos, que no podemos pasar por alto, por la gran necesidad que hay en el mundo. La necesidad ante el grito desesperado de los que aún no conocen el mensaje del Salvador. Dios nos ha dado el privilegio de volar a diferentes comunidades, y hermanos, comunidades tras comunidades, pueblos tras pueblos, tribus tras tribus, donde, hermanos, no hay manera de entrar con ellos. Se tiene que volar 30 minutos, 40 minutos, una hora. Se tiene que navegar hasta 18 horas. Se tiene que caminar hasta 10 horas. No hay forma de entrar con un vehículo. Y cuando uno está volando sobre la Amazonía, uno ve pueblos y pueblos que no hay manera de entrar humanamente ahí en vehículo, pero son personas que necesitan urgentemente que alguien vaya y les predique la palabra de Dios. Hay un lugar que se llama Itac. Literalmente entramos y los hermanos decían, ahora ya convertidos, decían: pastor, nunca en la historia de nuestra comunidad, por lo menos que tenemos conciencia, nunca había entrado un misionero. Hay otro pueblo, Cupid. Literalmente, hermanos, nunca había entrado un misionero. Alguien tiene que ir. ¿Y cómo oirán, dice la palabra de Dios, si no hay quien les predique? La evangelización, hermanos, es una tarea divina. El Señor dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La evangelización, la gran comisión, demanda, hermanos, una acción, demanda una actividad. Cuando dice: para que vayáis. Número uno, la gran comisión, la evangelización mundial, hermanos, es una orden, es un mandamiento, es una tarea divina, es la voz divina que desde el cielo nos dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que de la iglesia, el pastor lo decía, necesitamos predicar la palabra de Dios hasta el último de la tierra, pero también estamos nuestra responsabilidad en nuestra iglesia local. Necesitamos llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, sin dejar de predicar el evangelio alrededor de nuestra iglesia local. Es la voz que nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es la voz del cielo que nos dice: id y haced discípulos a todas las naciones.
el que nos manda, hermanos, el que nos da la orden. No es alguien en la tierra, es nuestro Dios todopoderoso que nos está mandando para llevar el evangelio a todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Su autoridad, su mandato, la orden que Él nos da, hermanos, demanda una respuesta positiva y una respuesta inmediata de parte del enviado. Cuando vemos, no vaya, pero cuando vemos ahí en Hechos capítulo 9, vemos como Pablo persigue a los cristianos y tiene el encuentro después con Cristo. Yo no he estudiado, pero yo no sé cuánto tiempo está pasando desde su conversión, porque ahí Pablo le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le da una orden, lo que debe de hacer. Pero en el capítulo 9, versículo 20, dice la palabra de Dios, hermanos: y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Hermanos, sabemos el mandamiento. Dios nos manda que vayamos y no podemos rehusar en predicar la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía: y ay de mí si no anunciare el evangelio. Es, hermanos, número uno, la voz divina, la voz que viene del cielo. No nada más es la voz del cielo, no nada más es la voz divina, sino que también, hermanos, es la voz de afuera, es la voz de la humanidad, es la voz de los etnos, es la voz de las naciones clamando por salvación. Miren Hechos capítulo 16, versículo 9, por favor. El versículo 9, dice la palabra del Señor, versículo 9: y se le mostró a Pablo. Aquí vemos como el Espíritu Santo dando dirección a Pablo y al equipo para llevar el evangelio. Versículo 9: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, ¿qué le decía? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Qué dice, hermanos? Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos. No nada más es la voz divina, sino que también, hermanos, es la voz de la humanidad, es la voz de los pueblos, es la voz de los etnos, es la voz de las tribus clamando por salvación. Nos estamos muy emocionados, hermano, y el Señor es bueno. Y gracias a Dios por lo que nos permite ver. Estamos viendo, hermanos, grupos étnicos conociendo de Cristo. Acabamos de entrar a una comunidad que se llama Bameno, hermanos, un lugar no contactado. Y gracias a Dios estuvimos sobrevolando casi una semana para ver dónde íbamos a aterrizar. Y, hermanos, gracias a Dios, gente fue salva, como 100 fueron salvos, unos 20 fueron bautizados. Ahí encontramos unos de los hijos de Mincaye, él fue salvo, su familia, y fueron bautizados. Gloria a Dios, el evangelio tiene el poder para salvación. ¡Qué bendición! Gente siendo salva. Oren por nosotros. Estamos orando para que Dios trabaje en los nuevos convertidos ahí en Bameno con los guaorani. Los guaorani es la tribu que mató a los 5 misioneros. Y estamos orando, hermanos, para que Dios nos permita establecer una iglesia en ese lugar. Y Dios llame a obreros, a pastores guaorani, y se nos permita, con la ayuda del Señor, llegar con los taromenani. Los taromenani es un grupo, hermano, salvaje, literalmente no contactado, pero tienen almas. Es gente que no conoce de Cristo. Es gente que necesita urgentemente que alguien vaya y predique la palabra de Dios. No nada más vemos, hermanos, grupos étnicos. Nos emociona porque estamos viendo iglesias levantadas. Iglesias, hermanos, que ahora están siendo fuertes. Me emociona mucho la iglesia de Taisha. El pastor ya es un pastor nacional. Y ahora, hermano, tenemos rutas nosotros allá. Y ahora las rutas ahí en el corazón de la selva, un lugar ya civilizado. Ahora las rutas están siendo corridas por los capitanes. Capitanes, hermano, Shuar, ganando a su propia gente. Entran al monte y salen por medio del río. Y luego hay una camioneta esperándolos y los llevan a la iglesia. Gloria a Dios, porque se predica la palabra del Señor. ¡Qué bendición, hermano! Nos emociona mucho. Y ver ahora pastores Shuar predicando la palabra de Dios. ¿Por qué no un día muy lejos, hermano? Ver pastores Shuar, ver pastores Shuar, guaorani, quichuas, desde el Ecuador, llevando el evangelio hasta lo último de la tierra. ¡Qué bendición! Pero necesitamos escuchar el clamor de las naciones. Estamos muy emocionados. Tenemos ya
la quinta graduación de graduados que Dios ha llamado al ministerio. Y hermanos, y ahora los pastores que están pastoreando las iglesias que Dios nos ha permitido fundar, ahora hermanos son pastores nacionales. Y ahora están predicando la palabra de Dios. Hermano, no podemos parar. Gracias a Dios porque el evangelio llega a esos lugares. Hudson Taylor dijo esto: "Oh, mi alma ansía y mi corazón desea con ardor por la evangelización de esos 180 millones de habitantes, tribus, lenguas que se encuentran sin obreros cristianos", dijo él. "Oh", dijo, "si yo tuviese 100 vidas, las consumiría y las daría para la salvación de ellos". Dijo el Señor: "La mies es mucha, pero los obreros son pocos". Quisiéramos partirnos en pedazos. Queremos estar aquí, necesitamos estar allá, necesitamos llegar con los hermanos en tal lugar. Y pastor, ¿por qué ya no vienes a visitarnos? Pastor, ¿por qué nos estás abandonando? Pastor, necesitamos que estés con nosotros. Quisiéramos partirnos en pedazos. Hay mucha necesidad, pero los obreros siguen siendo pocos. Es la voz de los perdidos clamando por salvación. Estábamos en una comunidad, se llama Pambans. Desde Taisha a Pambans son unas 3 horas. Ya hay vía. No es asfalto, es pura piedra, son ríos, hay que atravesar, pero ya pueden llegar vehículos. Habíamos un día antes tenido culto ahí en Pambans. Ya después del culto se terminó muy noche. Al otro día, como 5 de la mañana, un hombre empezó a gritar: ¡ayuda! ¡Ayuda! Oh, pensamos, algún hermano de la iglesia, algún hermano de la comunidad. ¡Ayuda, por favor! Salimos pronto. Ya habíamos terminado nuestro devocional para regresar a Taisha. Y era un hombre muy desesperado. "Por favor, ayúdenme. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió?". "Oh, mire, veníamos de Taisha con una camioneta llena de gente. Y hay un puente largo, o había un puente largo, hermanos, de madera. No de concreto, no de hierro. Eran sogas colgadas con madera. Y podían pasar los vehículos con mucho peligro. Oh, estábamos cruzando el puente. Y una camioneta a la mitad", dijo él, "se fue hacia el río". Pero dijo él, cuando antes de que cruzáramos el puente, el chofer nos dijo: "Bájense, es que el puente está muy peligroso, bájense". Y muchos dijeron: "No, hombre, dale, si vamos a morir todos". Algunos se bajaron, otros siguieron. Y cuando llegaron a la mitad, ¡pum!, tronó y se fueron. Toda la gente, altísimo, ahí hacia el río, había rocas. Fuimos corriendo y le empezamos a ayudar, y la gente estaba todavía sobre el agua. Habían varios muertos. Y empezamos a sacar a los que todavía estaban vivos. Y les hablamos de Cristo, fueron salvos. Yo no sé cómo salió el chofer, pero hermanos, antes de morir, él recibió a Cristo. Y después de ello, ya la camioneta se hundió. Vino la gente y empezaron a sacar los cuerpos. Ahí llegaron las esposas, llegaron los familiares, llegaron los niños. Y empezaron a llorar y a gritar de desesperación por la muerte de su padre, por la muerte de su familiar. Nosotros nos quebrantamos tanto con el hermano Genaro ahí, que nos pusimos con ellos a llorar. Ellos clamando. Uno de ellos le decían el 100 vidas. Venía en una avioneta y el motor se apagó. Y el chofer, el piloto, antes de que se estrellara la avioneta, intentaron y lograron unos de ellos aventarse. Cayó y no murió. Y por eso le dijeron el 100 vidas. Hermanos, tarde o temprano la muerte va a llegar a la humanidad. Tarde o temprano van a presentarse delante de Dios. ¿Y qué de aquellos, hermanos, que no han recibido a Cristo? ¿Qué de aquellos que no han sido salvos? ¿Qué de aquellos que el evangelio nunca ha llegado a la vida de ellos? Por eso necesitamos, hermanos, escuchar el clamor de la humanidad. Un hombre dijo esto: "He visto en diferentes ocasiones el humo de 1000 pueblos donde la gente se encuentra sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo, clamando por salvación". Hermanos, no podemos hablar de ser conmovidos si no hay una acción en nuestra vida por los perdidos. Algo tenemos que hacer, hermanos. Algo necesitamos hacer. Oh, hermano, yo creo esto, pastor, que la conferencia misionera
es como una sesión de negocios como iglesia, donde determinamos qué vamos a hacer por las almas que aún no conocen de Cristo. Hermano, necesitamos escuchar el clamor de la humanidad. Necesitamos mirar con los ojos de Cristo, ver a las multitudes como el maestro las vio, multitudes que lloran y gritan por el peso del pecado y la condición, hermano, de la vida que tienen a causa de vivir sin Jesús. Es la voz divina, es la voz de la humanidad, pero también, hermanos, es la voz de la condenación, es la voz de los condenados, es la voz de los que sufren el castigo eterno, es la voz de los habitantes en el infierno. Mire, vaya por favor a Lucas capítulo 16, versículo 27. Sabe aquí la enseñanza. En el contexto vemos dos hombres, los dos murieron. Su final de ellos fue muy diferente. Capítulo 16, versículo 27. Capítulo 16, versículo 27 y 28. Mire que es lo que dice la palabra de Dios, 27 y 28. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormentos. En nuestro caso, nosotros fuimos los primeros cristianos. Nosotros fuimos católicos, a no decir más. El evangelio llegó a nuestras vidas, hermanos, cuando nuestro matrimonio se estaba destruyendo. Antes de eso, yo iba a ser sacerdote católico, estuve en el seminario católico. Dios nos sacó de ese lugar, gracias a Dios, llegó el evangelio a nuestras vidas. Nuestra familia, hermanos, en México, católicos decimos de hueso colorado, religiosos, a no decir más. Cuando llegó el evangelio a nuestras vidas, de casa nos corrieron, nos quitaron, es más, la casa que nosotros habíamos construido. Y oramos y Dios nos llamó. Nos fuimos a preparar al colegio bíblico. Y hermanos, yo estaba orando y llorando por la salvación de mi familia, de mi padre, de mi madre, de mis hermanos. Yo sabía, hermanos, que si alguien de ellos iba a morir sin Cristo, iba a ir al infierno por toda la eternidad. Yo recuerdo que un día llegamos de vacaciones allá a México, estábamos estudiando en Tamaulipas, y yo llegué y hablé a mis familiares, a mi mamá, a mis hermanos, rogando y pidiéndole: por favor, sean salvos, conozcan de Cristo, por favor, acepten a Jesús como su Salvador. Pasó tiempo y gracias a Dios que Dios trabajó en el corazón de ellos. Ellos fueron salvos, fueron bautizados. Ahora, hermanos, están en la iglesia. ¡Qué bendición! Mi padre murió en mis brazos. Ahora yo sé que está en la presencia de Dios, pero si no le hubiera hablado de Cristo, estaría en el mismo infierno. Muchos, querida iglesia, aquí estamos, hermanos, y gracias a Dios porque el evangelio llegó a nuestras vidas. Pero ¿qué de nuestros familiares que aún no conocen de Cristo? ¿Qué de nuestro pueblo? ¿Qué de nuestra comunidad? ¿Qué de papá? ¿Qué de mamá? ¿Qué del abuelito? ¿Qué de la abuelita? ¿Qué del tío? ¿Qué de la tía? ¿Qué del vecino? ¿Qué del sobrino? ¿Qué de aquellos? Oh, pastor, pero si usted supiera cuán duros son, pastor. ¿No recuerda quién éramos nosotros? ¿No recuerda cuando el evangelio llegó a nuestras vidas? Y sabemos, hermanos, que si mueren sin Cristo van a ir al infierno por toda la eternidad. Hermano, esto no es un juego, no es una historia, es real. Por eso urgentemente necesitamos oír el clamor de la gente que está en el infierno, no para darles salvación, no para predicarles la palabra de Dios. Resucita a alguien de entre los muertos para que vaya a mi casa y les predique a mis hermanos. Abraham, tengo 5 hermanos todavía, a fin de que ellos escuchen, de que escuchen la palabra de Dios, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormentos. Tenemos familiares, hermanos, y no podemos evadir nuestra responsabilidad. Qué triste sería, querida iglesia, que cuando levantemos un teléfono y nos llamen y nos den una mala noticia de nuestro ser querido y ha fallecido. Si es cierto, a lo mejor para calmar nuestra conciencia vamos a ayudar a comprar una bonita caja, vamos a rentar un lugar donde se pueda velar el cuerpo. Ahí vamos a tratar de calmar nuestra conciencia, pero su alma en el mismo infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Qué triste es, hermano, si no les predicamos la palabra de Dios. Por eso necesitamos ir y predicar la palabra de Dios. Termino bajando madera
ahí en Tarimiat con el hermano Samuel. Construimos allí en Tarimiat con los jíbaros, hermanos, un templo. Gracias a Dios, es increíble porque cuando llegamos a esa comunidad, los hermanos de Taisha nos decían: pastor, no vayan a ese lugar porque son los jíbaros. Los jíbaros son los famosos cortacabezas, los reductores de cabezas. No vayan, pastor. Dije: hermano, son almas. El día que llegamos no nos recibieron. Ya al final de cuentas le dije al piloto: váyase, venga en 3 días por nosotros. Dijo el piloto: no, pastor, váyase, venga en 3 días por nosotros. Bueno, obedeció. El primer día no nos recibieron, hasta el segundo día, gracias a Dios, gente fue salva, gente fue bautizada, una iglesia, Dios llamando ahí a jíbaros para ser pastores. Y bueno, estábamos ahí en ese lugar construyendo el templo. Ya era la noche, estábamos ya merendando algo por ahí. El hermano Samuel me preguntó: pastor, quiero preguntarte algo. Le dije: sí, hermano. Pastor, ¿en dónde crees que está mi madre? Dije: no sé, hermano. ¿Por qué? Oh, pastor, mi madre murió. Mi madre falleció, pastor. Y todas las mañanas me levanto en la madrugada, despierto, preguntándome: pastor, ¿en dónde está mi madre? Oh, hermano, qué pena. Pastor, ¿me puedes decir de dónde está mi madre? Dije: hermano, no sé. Para tratar no de engañarle, pero de animarle. Dije: hermano, a lo mejor antes de que tu mamá murió, alguien vino y le habló de Cristo. Dijo: no, pastor, nadie en la historia de nuestra comunidad había venido para hablarnos de Dios. Nadie, pastor, le predicó a mi mamá antes que muriera. No me digas, pastor, que mi madre está en el infierno. No me digas que mi madre, pastor, está en la candela. No me digas, pastor. Empezó a llorar y se empezó a quebrantar. Dijo: oh, hermano, cuánto lo siento. Pastor, ¿tú crees que pudieras orar a Dios? A ella le llaman Yus, a Dios. ¿Pudieras orar a Yus para que perdone a mi madre y salga del infierno? Dije: hermano, no podemos hacer eso. Oh, pastor, yo no puedo aceptar que yo voy a ir al cielo y caminar en calles de oro y mirar cara a cara a Dios, mientras que mi madre, la que me dio a luz, está en el infierno por toda la eternidad. Yo no puedo aceptarle, pastor. Yo no puedo aceptar ello. Oh, hermano, cuánto lo siento. Se paró y me dijo: pastor, ¿por qué no viniste antes? Dije: hermano, vinimos en el tiempo de Dios. Hermano, nos daba temor venir, teníamos miedo venir por lo que los hermanos nos decían. Hermano, pero vinimos en el tiempo de Dios. Y me paró y me dijo: pastor, pues gracias por venir, pero llegaste demasiado tarde. Si hubieras venido antes, pastor, y le hubieras predicado a mi mamá de Dios, de Dios, mi madre estaría en el cielo por toda la eternidad. Pero te tardaste, pastor, no llegaste a tiempo, y mi madre ahora está en el infierno por toda la eternidad. ¿Por qué no viniste antes? Un hombre llamado David Davidson dijo esto: si encontraras un cura para el cáncer, dijo él, ¿no sería lógico esconderlo del resto de la humanidad? Sería mucho más terrible y destructivo guardar silencio. Hermanos, no podemos guardar silencio y no podemos esperar más tiempo. Hoy necesitamos decidir qué es lo que vamos a hacer en relación a la obra misionera. No podemos tapar nuestros oídos en escuchar el clamor divino, en escuchar el clamor de la humanidad y en escuchar el clamor de los que están en el infierno, clamando no salvación para ellos, sino animando a los cristianos: ve y predica a mis hermanos. Cristiano, háblale a mi familiar antes que sea demasiado tarde. Dijo el rico ahí: para que no vengan también a este lugar de tormentos.